de la noche entrará creciente en Aries y en Aries va a permanecer por todo el resto del fin de semana. Para el día de hoy entonces luna creciente en Piscis y sol en Acuario para este viernes 31 de enero. El 31 de enero de 1888 falleció San Juan Bosco, Don Bosco, sacerdote, educador y escritor italiano. Fue el fundador de los Padres Salesianos, así que vaya en el día de San Juan Bosco nuestro saludo para tantos amigos formados y educados con los Padres Salesianos. El 31 de enero de 1919 nació el gran Jackie Robinson, el primer beisbolista afroamericano en jugar en las grandes ligas, lo cual se convirtió pues en todo un hito. Su número, el número 42, de hecho es el único que está retirado en todos los uniformes del béisbol, en grandes ligas y en ligas menores, en todos. El 42 era solo el número de Jackie Robinson con los Dodgers, que en aquel entonces estaban en Brooklyn. Y hace 5 años, tal día como hoy, el 31 de enero del 2020, el Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar oficialmente la Unión Europea, en el ya famoso Brexit, del cual por lo visto todavía se están arrepintiendo. El programa que hemos preparado para hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el economista José Manuel Puente. Venezuela lamentablemente ha duplicado su riesgo país. Venezuela es el país con el riesgo país más alto del mundo. En Washington vamos a conversar con Hugo Hacha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Vamos a conversar con él sobre Guantánamo. ¿Cuál es la base? ¿Cómo es la base de Guantánamo? ¿Cómo se convirtió esa base en cárcel, esa base militar? ¿Cómo se convirtió en cárcel? ¿Y qué es lo que está planteando para esa base militar el presidente Trump? Diciendo que llevará allí a 30,000 inmigrantes, lo peor de lo peor, para que no puedan salir más nunca. Regresaremos a Caracas para conversar con la periodista Nicole Colster, de La Voz de América. Vivir con miedo. Los residentes de Caracas viven con temor a las fuerzas de inteligencia y eliminan constantemente mensajes, fotos y videos de sus teléfonos celulares ante posibles represalias, eso según un estudio de la ONG Mi Convive. Aquí en Miami vamos a conversar con el economista Alberto Bernal a propósito de la decisión de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés. En Bogotá vamos a conversar con John Torres del diario El Tiempo. La jovencita Laura Sarabia, de apenas 30 años, quien había sido jefa de gabinete de Petro, salió cuando el incidente de la mucama y el rifirrafe con el embajador Benedetti, es ahora la nueva canciller colombiana. Y vamos a cerrar en la ciudad de Nueva York conversando con Giordano Di Marzo, quien prepara su tour ida y vuelta. El foro de hoy, perimenopausia y nutrición. ¿Qué es la perimenopausia? Eso lo vamos a abordar con la doctora Trinidad Carrasco. Ella tiene su máster en nutrición humana y dietética, y con la doctora Airaudi Rivas, ginecóloga. Ambas están en Guayaquil. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. El presidente Donald Trump ayer se dirigió al país desde la sala de prensa de la oficina oval allí en la Casa Blanca para dar explicaciones, hablar sobre el accidente aéreo allí cerquita, en el río Potomac, en Washington. Dijo: no sabemos qué llevó a este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy firmes. Y entonces leo lo siguiente. Sin pruebas que sustenten que nada de eso tenga que ver con las razones del accidente, Trump arremetió contra los demócratas y las políticas de diversidad e inclusión que ha demonizado como parte de la guerra cultural de los conservadores, y señaló esas políticas como causa del accidente. También criticó
al anterior secretario de Transporte, Pete Buttigieg. A ver, el presidente dijo, cito textualmente, la FAA, la agencia que controla el tráfico aéreo, está contratando activamente a trabajadores que sufren discapacidades intelectuales graves, problemas psiquiátricos y otras afecciones mentales y físicas, en el marco de una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión expuesta en el sitio web de la agencia. Cita textual, pero no citó ninguna prueba en este sentido. Ahora bien, el presidente no aportó pruebas, pero tampoco hay evidencias de que quienes estaban en ese momento trabajando en el control aéreo tuviesen algún tipo de discapacidad. Lo que se ha sabido es que estaba trabajando solo uno en lugar de dos y se estima que hubo fatiga. Pero leo esto que me llama la atención. En rueda de prensa celebrada el lunes, el recién confirmado como nuevo secretario de Transporte, Sean Duffy, quien era presentador de televisión, sostuvo que los rumbos de los aparatos eran normales antes del accidente. Esto no fue inusual, todo era normal en el período previo al accidente, según el secretario Duffy. Eso se contradice con lo que dijo el presidente Trump. Ahora bien, leo la reacción del aludido Pete Buttigieg. Despreciable. Mientras las familias lloran, Trump debería liderar, no mentir. Antepusimos la seguridad a todo lo demás, redujimos los accidentes por alcance, aumentamos el control del tráfico aéreo y no hubo ningún accidente mortal de aerolíneas comerciales en millones de vuelos durante nuestra guardia, durante nuestra presidencia. El presidente, continúa Buttigieg, supervisa ahora el ejército y la FAA. Y uno de sus primeros actos fue despedir y suspender a parte del personal clave que ayudó a mantener nuestros cielos seguros. Es hora de que el presidente muestre un liderazgo real y explique qué hará para evitar que esto vuelva a ocurrir. Fin de la cita. Ayer, aquí en el programa, ya el analista en Washington, Eduardo Soto, había comentado, pues, que por la política Doge que lleva adelante Elon Musk de reducción de la burocracia gubernamental, se han dado despidos masivos, y entre ellos, por lo visto, también en la FAA. Y el presidente Trump apenas está comenzando su gobierno. Bueno, son las 9:09 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 31 de enero. Esto es En Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Vamos con las noticias más importantes del día de hoy. A varios altos líderes del FBI se les dijo que abandonaran la agencia antes del lunes o serían despedidos, según personas familiarizadas con el asunto, tal y como lo publicó The Washington Post. Entre los líderes que recibieron el mensaje sobre su renuncia o retiro, el lunes se encontraban varios subdirectores ejecutivos, los gerentes que supervisan investigaciones criminales y de seguridad nacional, así como los principales agentes de algunas de las oficinas de campo del FBI en todo el país, dijeron dos personas familiarizadas con la situación. El Senado confirmó a Doug Burgum como secretario del Interior ayer por la noche, después de que el presidente Donald Trump nombrara al multimillonario de Dakota del Norte para liderar las ambiciones del gobierno republicano de impulsar la producción de combustibles fósiles. Burgum, de 68 años, es un empresario ultra adinerado de la industria del software que proviene de una pequeña comunidad agrícola de Dakota del Norte, donde trabajó en el silo de su familia. Se propuso como gobernador del estado, rico en petróleo durante 2 mandatos, y lanzó una campaña presidencial en el 2023, pero se retiró meses después y rápidamente respaldó a Trump. Tendrá un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, una primicia
para el secretario del Interior. Tulsi Gabbard, elegida por el presidente Trump para ser la próxima directora de Inteligencia Nacional, atravesó una difícil audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en el día de ayer, mientras los legisladores la presionaban sobre sus opiniones sobre Edward Snowden, el espionaje, Siria y Rusia. Se ha considerado que la nominación de la excongresista y teniente coronel del ejército es una de las más difíciles, y a juzgar por la parte pública de la audiencia de ayer, Gabbard sigue en una situación complicada. Probablemente necesite ganar la mayoría de las 17 votaciones del comité, lo que podría ser difícil de por sí para llegar a una votación en pleno. Los aranceles siguen tensionando la política exterior estadounidense. El presidente Donald Trump ha prometido aplicar a partir del 1 de febrero el 25% a México y Canadá en represalia por el déficit comercial y el flujo de fentanilo y migración irregular, y del 100% para disuadir a los BRICS de reemplazar al dólar. México aguarda con incertidumbre los aranceles del 25% que impondría el presidente Trump a partir de mañana, 1 de febrero. A México, la reducción de los pronósticos del crecimiento de su economía ya le están afectando. El 30% equivale a exportaciones hacia los Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio inicia este fin de semana en Panamá una gira que le llevará también a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, con una agenda marcada por la migración, uno de los asuntos prioritarios del presidente Trump, y la amenaza de recuperar el Canal de Panamá. El presidente panameño José Raúl Mulino descartó ayer cualquier negociación con Estados Unidos sobre el canal. En torno al tema del canal, dijo: es imposible, yo no puedo negociar y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal, eso está sellado, el canal es de Panamá, cita textual. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos investigan ya las cajas negras del avión comercial que el miércoles chocó con un helicóptero en Washington, accidente en el que murieron 67 personas, aunque aumenta el debate sobre las condiciones laborales de los controladores. El presidente Trump culpó sin pruebas a las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la administración Biden del accidente, afirmando que el país debe tener más altos estándares para quienes trabajan en el sistema de aviación. El senador Chuck Schumer criticó las declaraciones de Trump. Dijo: una cosa es que en Internet difundan teorías conspirativas y otra muy distinta es que el presidente de los Estados Unidos lo haga. El portavoz de las brigadas de Al-Qassam, Abu Obeida, brazo armado de Hamás, anunció hoy viernes los nombres de los 3 rehenes que serán liberados mañana sábado en Gaza en un nuevo canje por presos palestinos como parte del acuerdo del alto al fuego. Se trata del rehén israelí Ofer Calderón, de 54 años, Keith Schmonzel, de 65, de origen estadounidense, y Yarden Vivas, el padre de 2 niños que quedan en cautiverio junto a su madre, Shiri Vivas, todos ellos de origen argentino. Steve Witkoff, el enviado de la Casa Blanca al Medio Oriente, señaló que reconstruir Gaza podría tardar entre 10 y 15 años. No queda casi nada de Gaza, dijo Witkoff. El gobierno de Trump está trabajando para concluir la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás. También informó que la administración continúa con su ambicioso plan para la región, que incluye lograr un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, así como lograr un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. La carrera para liderar el Comité Nacional Demócrata termina mañana sábado y los candidatos se reunieron para un foro final en la Universidad de Georgetown. Los 8 candidatos a la presidencia del comité coincidieron en gran medida en que el Partido Demócrata necesitaba recuperar a la clase trabajadora. Tenemos el mensaje correcto, dijo el presidente del DFL de Minnesota, Ken Martin, quien lidera el grupo en apoyos públicos de los 448 miembros del comité. Lo que tenemos que hacer es conectarlo nuevamente con los votantes, dijo. Ben Wickler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, argumentó que un enfoque en temas populares como la defensa del Medicaid podría abrumar el algoritmo de las redes sociales que se inclinan hacia los republicanos. Cuando se les preguntó si el racismo y la misoginia
habían dañado a Kamala Harris el año pasado, todos los candidatos levantaron la mano. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro creó un viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos adscrito a la cartera de Interior y Justicia que tendrá el objetivo principal de eliminar la burocracia hacia ese sector y apoyar a las personas y grupos dedicados a la materia, según se informó ayer. En un encuentro con representantes de centros evangélicos, transmitido por el canal VTV, el ministro Diosdado Cabello informó de la creación del viceministerio de las instituciones religiosas y cultos que estará a cargo de Edgar Arteaga, hasta ahora jefe de la oficina dedicada a la materia en esta cartera del Estado. Cabello explicó que se trata de un nuevo viceministerio solo dedicado al tema religioso, para que no tenga que depender de nadie y resuelva los retardos que, dijo, ha habido en trámites como registros o el otorgamiento de permisos. Y escuchemos esta multitud, que lo tenemos en el video. A ver. Eso que estamos escuchando allí es la multitud, y ahí la vemos en Lima, ante la presencia de Edmundo González Urrutia. Dijo González Urrutia: pronto nos iremos todos a casa. La promesa a la diáspora en Perú. Allí se reunió con la presidenta Dina Boluarte, después de hacer lo mismo con el mandatario del Ecuador, Daniel Noboa, tras visitar en las últimas semanas Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y los Estados Unidos. Dijo González Urrutia: a pesar de la distancia, sé que Venezuela vive en cada uno de ustedes, en sus esfuerzos, en sus recuerdos, en sus sueños de regresar a una nación de oportunidades y justicia como la que vamos a construir. Eso dijo asomado a un balcón en el histórico Hotel Bolívar. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestra primera entrevista del día de hoy, con el doctor José Manuel Puente, destacado economista de Oxford y el IESA en Caracas. Venezuela es el país con el riesgo, país más alto del mundo. Esto es En Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Leo lo siguiente. Venezuela duplicó su riesgo país. El riesgo país de Venezuela se duplicó en un periodo de 5 años y vuelve a ocupar el primer lugar en el ranking de las naciones con mayor índice en el mundo, 23.459 puntos básicos para este mes de enero del 2025. ¿Qué significa esto? Vamos a Caracas para consultar con una voz por demás autorizada, como lo es la del doctor José Manuel Puente. José Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Muchas gracias. Como ven, estoy calvo, como Kojak. Estoy saliendo de una hidrocefalia, una operación una cirugía de cerebro, pero estoy avanzando muy, muy bien. Y todo está muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegra mucho esa magnífica noticia. Bien, yendo a este punto y con nuestros deseos por la pronta mejoría, plena recuperación, ¿qué significa tener el primer lugar en el ranking de las naciones con el mayor riesgo país? Sí, voy a tratar de hacerlo lo más digerible para no especialistas, porque eso se trata lo que deben hacer los economistas a través de los medios de comunicación. El riesgo país, que básicamente mide JP Morgan, que se llama ND Plus, lo que hace es medir el riesgo de un país. ¿Y cómo se mide? Por el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos de deuda venezolanos versus la tasa de interés de los bonos de deuda norteamericanos, que teóricamente, aunque no es cierto, teóricamente son cero riesgo. Y en este momento estamos hablando de 230, 250 puntos de tasa de interés superior el de Venezuela a el de Estados Unidos. Es decir, Venezuela está en default desde el año 2017, no puede emitir deuda, pero si tuviera que emitir deuda tendría que ofrecerle a los tenedores 250% de tasa de interés para que el mercado comprara. Sí, una cifra que simplemente es imposible. Ningún estado, por rico que sea, ni Alemania, ni Noruega pueden pagar una tasa de interés de esa característica.
Y Venezuela es el riesgo país de lejos más alto del mundo, 10 veces el de Argentina, 20 veces el de Ecuador, o para darles una idea, Uruguay tiene un riesgo país de 0,86, menos de un punto, cuando Venezuela tiene 250 puntos. Es decir, básicamente es el riesgo que le asigna el mercado a los bonos de deuda venezolanos por Venezuela vivir una gran inestabilidad macroeconómica que ya es tradicional, flujos migratorios y sobre todo el desequilibrio político que han causado las elecciones del 28. Básicamente el gobierno pensó que podía cometer un fraude y respetar el resultado de la decisión de las mayorías y eso no iba a tener ningún costo, y lo tiene, porque los mercados perciben que Venezuela no es un país con instituciones fuertes, con un desempeño macro y político estable, creíble, y la penalizan con el riesgo país más alto de toda América Latina y uno de los más altos del mundo. ¿Qué significa esto para el llamado venezolano de a pie? Para el venezolano del común, saber que es ciudadano del país con el riesgo más alto del mundo. Claro, si ya Venezuela tiene un stock de deuda de más de 160 mil millones de dólares, pero para hacer un poco de historia breve, en el año 98, cuando se inicia el gobierno de la revolución, Venezuela tenía una deuda cerca de 30 mil millones de dólares. Ahora tiene una de 160 mil millones de dólares. Es decir, ha ocurrido algo que es terrible. El PIB venezolano se ha enanizado y hoy es el 30% de lo que era en el 98, consecuencia de las múltiples contracciones, y su deuda pública ha crecido de manera exponencial de 30 mil millones a 160 mil millones. Y el coeficiente clásico que utilizan los multilaterales, la banca de inversión, JP Morgan, es ver deuda sobre PIB, y Venezuela debe tener la deuda sobre PIB más alta del mundo. Digo, debe tener porque no tenemos una base de datos mundial, pero es algo estrambótico en términos de magnitudes. ¿Y cómo se manifiesta eso para el ciudadano de pie? Bueno, Venezuela tiene que dedicar mucho más dinero para el pago de intereses de deuda todos los países de América Latina, y eso implica que tiene menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para infraestructura. Eso tiene un costo de oportunidad tremendo, y todos los venezolanos en cómodas cuotas pagan el costo de tener el riesgo país más alto de América Latina, porque gran parte de su presupuesto se podría ir en el pago de deudas por ser percibido como un país muy, pero muy riesgoso. ¿Cómo se puede corregir esa situación, José Manuel? Porque leo aquí lo siguiente. Para disminuir el riesgo país de Venezuela, los analistas económicos sugieren la reactivación de la industria petrolera. Difícil. El control de la inflación. Difícil. Difícil. La reestructuración de la deuda externa. Difícil. Y lo más importante, fomentar la confianza a inversionistas. Difícil no, casi imposible. ¿Cómo se hace Casi entonces? imposible. ¿Cómo se hace Claro, entonces? estamos en un gran problema, César. Los 4 puntos que tú mencionas, que tienen que ver con un trabajo que hicimos en IESA sobre cómo puede Venezuela comenzar a componer el tema económico y tener un riesgo país razonable, cercano a sus vecinos, es que tiene que llevar a cabo todas estas reformas, que tienen que ver con lo económico y lo político. Reestructurar deuda se hace imposible. Con esta tasa de interés, no solamente que los mercados no quieren comprar deuda venezolana, sino que es imposible para Venezuela pagar su costo financiero. 2, los mercados ven los riesgos países, y los países que son muy riesgosos simplemente desisten de invertir, porque tienes a Uruguay que tiene el 0,86 o Chile que tiene el 1,23 de riesgo país. ¿Por qué voy a invertir en un país que tiene 230, 250% de riesgo país? Llevar a cabo un programa de estabilización con el Fondo Monetario también se hace imposible porque las condiciones no son las idóneas, el riesgo país es muy alto, y además, entre otras cosas, Venezuela ha roto relaciones y no ha cumplido con el artículo 4 del Fondo Monetario, suministrando data de Venezuela para que el Fondo Monetario vea cuál es la situación real económica del país. Y por último, la guinda de la torta, yo creo que es un factor clave, el tema político. Los mercados quieren países estables, que respeten las instituciones, que respeten los resultados electorales, que respeten la voluntad de las mayorías, y eso no está ocurriendo en Venezuela, no ocurrió en Venezuela, y entonces la penalizan con este riesgo país, y es por eso que todo esto que tú mencionas hace imposible que Venezuela pueda avanzar hacia el futuro, porque no se cumple ninguna de las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo reformas. El tiempo se nos vino encima, José Manuel, pero tengo una última pregunta. Esto puede empeorar, ¿verdad? La economía no tiene piso, César.
Las inflaciones no tienen techo, los periodos de recesión no tienen piso. Los riesgos país siempre pueden ser mayores. De hecho, como yo planteaba en el artículo, el riesgo país venezolano se ha multiplicado por 5. Ya era el más alto de América Latina, Sí. y ahora es 5 veces más grande que hace unos años atrás. Esto siempre puede ir peor si los gobiernos no hacen bien las cosas en términos económicos y le dan cierta estabilidad política, económica e institucional a su nación. Bueno, José Manuel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Espero tener muchas mejores noticias pronto. Ojalá, ojalá, gracias. José Manuel Puentes, economista, profesor en Oxford y en el IESA en Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos. En conexión se espera que Richard Grenell, el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales, se reúna con Nicolás Maduro hoy, según dijo CNN, según citando una fuente anónima, familiarizada con el asunto. Veremos. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo, Donald Trump ha ordenado a su administración que prepare la base naval de la bahía de Guantánamo en la isla de Cuba para albergar hasta 30,000 extranjeros criminales, lo que ampliaría significativamente la capacidad de detención actual. La parte de la instalación que el gobierno de Trump planea utilizar actualmente solo tiene capacidad para 150 inmigrantes. De 150 a 30,000, el trabajo es grande. ¿Cómo es la base naval de Guantánamo? Vamos a consultar con alguien que tiene conocimiento sobre esto. Vamos hasta Washington, donde está el señor Hugo Hacha. El señor Hacha es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, es un verdadero placer, estamos a sus órdenes. Explíquenos en primer lugar cómo es la base naval de Guantánamo, porque es una instalación en territorio cubano. Pero ¿cuán grande es? ¿Cuánta extensión tiene? Bueno, el tema de lo que es la base naval de Guantánamo, primero hay que entenderla en el contexto histórico, ¿no es cierto? Porque se ha servido en este aspecto la base de Guantánamo para una serie de afirmaciones, aseveraciones, debates que tienen mucho más de contenido político y que pudiera distraernos del trasfondo de lo que dice el presidente en relación a la posibilidad del empleo de esta facilidad en cuanto a la detención eventual de 30,000 personas. Lo primero que tenemos que entender es que esta base es fruto de un acuerdo legal que está estante y vigente y que implica el depósito de aproximadamente un poco más de $4,000 que hace los Estados Unidos a la República de Cuba, y que la República de Cuba alega que no tiene validez, ¿no es cierto? Hay sobre ello, en términos jurídicos, también un debate. La extensión física de la base es aproximadamente 45 a 46 millas cuadradas, para usar los términos norteamericanos. Que puedan caber allí 30,000 detenidos no está fuera de la extensión posible y las capacidades que tiene los Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para construir la facilidad. El fondo es: ¿cuál es el basamento jurídico? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué ahora hemos entrado en una nueva era a partir de la orden ejecutiva que Donald J. Trump, como presidente de los Estados Unidos, emitió, declarando a organizaciones criminales del crimen transnacional organizado y sobre todo aquellas dedicadas al narcotráfico como organizaciones terroristas? Muy bien. Es el presidente Bush el que, corríjame usted si estoy equivocado, por favor, el que empieza a utilizar la base de Guantánamo para llevar allí a los primeros detenidos terroristas, sobre todo los que estaban vinculados con los sucesos de las Torres Gemelas, los sucesos del 2001. ¿Es así?
No solo es así, sino esa sí es una pregunta y una afirmación absolutamente correcta que sí nos da una base para analizar lo que está sucediendo. A Ya. los Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo lo agarró completamente de sorpresa desde el punto de vista de la concepción legal. Hasta allí, si ustedes recuerdan, los Estados Unidos, adherente de la Convención de Ginebra, al librar una guerra, sobre todo una guerra internacional, estaba muy claro con respecto a situaciones como la definición de combatiente enemigo, la definición de prisionero de guerra, el tratamiento del mismo, la jurisdicción a las que estaba sujeto y de qué manera se incluía esto en el denominado derecho de la guerra, pero Ujú. también, y más importante, en el derecho internacional humanitario. La redefinición de la condición de combatiente enemigo y la apertura del presidente Bush a raíz de los ataques del 11 de septiembre de la base de Guantánamo como un lugar, como primer principio, que resultaría extraterritorial para Ya. cortes civiles norteamericanas, fue el comienzo de una larguísima batalla legal que todavía continúa el día de hoy. Lo más importante de esto que quisiera, porque va a ser un pivote en todo lo que vamos a Ujú. discutir, fue el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos el año 2004 del caso Rasul versus Bush, justamente porque Ujú. retaba la validez constitucional de la asunción de la medida del presidente Bush y que determinó que la base naval de Guantánamo está dentro de la jurisdicción legal de tribunales norteamericanos y permitió que detenidos, en este caso 2 ciudadanos, si no estoy equivocado y la memoria no me falla, de nacionalidad australiana, pudieran comenzar a recibir visitas de sus abogados, Ujú. siendo estos abogados habilitados, colegiados en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué situación es la que tenemos planteada? ¿Cuáles son esos 30.000 que van a ir a Guantánamo? ¿Y qué tanto hay que hacerle a la base de Guantánamo para poder recibirlos? Bueno, el esfuerzo de construcción sería significativo, pero quiero reiterar que la capacidad Ujú. industrial de los Estados Unidos, la capacidad operativa de sus Fuerzas Ujú. Armadas, harían de esto, creo yo, la menor de las Sí. preocupaciones. No estoy Ujú. queriendo decir que sea Claro, pequeña, pero sí, creo sí. que sería la menor de ellas, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Estamos en un territorio nunca antes explorado. Eh, el haber definido a las organizaciones criminales del crimen transnacional organizado, sobre todo aquellas dedicadas al narcotráfico, como organizaciones terroristas, con una salvedad que hay que mencionar que se está ignorando en el debate público. La medida incluye agencias gubernamentales extranjeras y Ujú. gobiernos adversarios de los Estados Unidos que, beneficiándose del ciclo de lo ilícito, amenacen la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto es algo muy importante a considerar Ujú. porque afecta a los gobiernos de Cuba, el régimen de La Habana, Ujú. al régimen de Caracas, al régimen de Managua, a la organización que llevó al poder a Evo Morales Aima en Bolivia, porque se puede argumentar que estas estructuras gubernamentales, si usted quiere usar las comillas, porque son dictaduras, Sí. han sido beneficiadas o participan directa o indirectamente del Ya. ciclo de lo ilícito. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ese momento, y aquí hay trabajos muy importantes como el del ICCT, el ICCT es uno de los Ujú. think tanks más importantes en la lucha contra el terrorismo en Europa, basado en La Haya, que determinó de que, por ejemplo, la República Islámica de Irán ya ha incorporado en su ecuación estratégica y sus operaciones especiales el empleo de organizaciones criminales en el hemisferio occidental, vale decir, en esta Ujú. nuestra América, Sí. para la identificación, localización, neutralización y eliminación de ciudadanos de Israel y enemigos de la revolución islámica. Entonces estamos entrando en un territorio a donde, de darse efectivamente la aplicación de esta medida, que tiene otra cuestión que no ha sido adecuadamente reflejada en el debate Ujú. público, 14 días para ser reglamentada Ujú. por el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos y el Secretario de Seguridad Interna, Homeland por su Ujú. término en inglés, debería darnos un nuevo universo en la definición de combatiente enemigo y Ya. en los derechos y la jurisdicción que se aplicará a estos individuos. Si serán detenidos en Guantánamo, abro el interrogante. ¿Serán detenidos bajo el mismo principio que se dio y que Ujú. definió legalmente lo que era combatiente enemigo en la guerra contra el terrorismo? ¿Será el mismo estándar y estarán sujetos a cortes militares? ¿O
prevalecerá el criterio de Rasul versus Bush y tendrán derecho a los tribunales americanos. Creo que esto es un nuevo universo. Claro, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero tal como usted lo ha planteado, decía el presidente Trump, la idea es que no quiero deportarlos porque los pueden soltar y pueden regresar. Es decir, no voy a enviar a los del Tren de Aragua a Venezuela porque están en conchupancia con el gobierno. No solo eso, los del Tren de Aragua van a ir a Guantánamo y cuidado si el propio gobierno de Venezuela no termine allí preso en Guantánamo. Señor Hacha, sí, señor Hacha, muchas gracias por estos minutos. Un placer, a sus órdenes. Hugo Hacha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, desde Washington. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Todos sus bebés. Según un sondeo de la ONG Mi Convive, titulado ¿Cómo está Caracas?, el informe urbano de vivencia y percepción en el contexto postelectoral, los venezolanos que se oponen al chavismo gobernante evitan conversaciones de temas políticos e incluso salir de la casa por temor a represión o a persecución por parte de los cuerpos de seguridad. Borran los mensajes de los teléfonos celulares. Vamos a Caracas. Allí está la periodista Nicole Colster de La Voz de América, quien realizó este reportaje. Nicole, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César. Siempre un placer conversar contigo. Este informe sí que citas es de Mi Convive, esta organización no gubernamental venezolana que viene haciendo estos estudios desde el año 2022, pero este se centró básicamente en lo que sucedió después de las elecciones y todo lo que sabemos con estas protestas antigubernamentales. ¿Qué encontraron? Porque lo que he leído, hay como una suerte de paranoia generalizada, Nicole. Básicamente yo siento que viene a confirmar lo que ya uno puede percibir en las calles de Caracas, y hablo de las calles de Caracas porque básicamente es acá donde hago el mayor tiempo reportajes, pero no creería que esto también está en todo el país. Encontraron ese miedo de los venezolanos, no solo los que han tenido algún tipo de percance luego de participar en protestas antigubernamentales, sino un miedo generalizado de la población a hablar del tema específicamente político, a tratar de evitar de alguna manera salir con un mensaje en sus teléfonos, una fotografía o un video que pueda ser en algún momento tomado en consideración por alguna autoridad que lo detenga y le revise el teléfono sin una orden judicial en alguna alcabala y pueda ser tildado de terrorista. Hay que recordar que luego de estas protestas antigubernamentales, más de 2.200 personas fueron detenidas en este contexto, confirmado incluso por la Fiscalía, y aunque se han producido algunas excarcelaciones, pues el miedo está presente. Estas excarcelaciones que se han dado en Venezuela, todavía estas personas tienen que ir a presentarse cada cierto tiempo. Obviamente esto ha generado un miedo de los venezolanos, incluso uno cuando intenta sondear y hacer estas entrevistas de calle para ver cómo está, qué opinan los venezolanos sobre algún tema, uno se encuentra con que muchos se alejan de la cámara, se dicen, no, mira, prefiero no hablar sobre este tema. Nicole, la situación es esta. Yo tengo algún mensaje en el teléfono celular y antes de salir voy a borrar todos los mensajes. No vaya a ser que me requisen. ¿Que me requisen quién? Es que ese riesgo de encontrarme con una alcabala en algún sitio es tan alto en Caracas hoy por hoy. Bueno, no hay ninguna ley que diga que una alcabala te puede revisar el teléfono. Sin embargo, pues hay denuncias de algunas personas que han sido difundidas a través de organizaciones no gubernamentales que en ciertas zonas, pues si una alcabala te para, pues te pide el teléfono y hay esa especie de
digamos, no sé qué palabra utilizar para no ser objeto tampoco Mm, de presiones, pero pues te revisan el teléfono y te piden a cambio si tienen algún mensaje, alguna suma de dinero. Esto, digo, es denuncias que vienen haciendo ciudadanos a organizaciones no sí. gubernamentales y que uno poco a poco va conociendo. Entonces, el temor es ese, e incluso uno lo lee por mensaje de texto Ujú. en algunas redes sociales donde están este tipo de denuncias. Eh, y bueno, hay ese miedo a salir con mensaje de texto, videos o algo político. Ujú. Entonces, según este estudio, se dice que cada cierto 18 días, si no me equivoco, las personas en promedio borran y limpian sus teléfonos celulares, o incluso hay personas que tienen dos teléfonos y Ya. deciden dejar uno en la casa o salen sin equipos celulares. ¿Quién monta esas alcabalas? ¿La Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Municipal? Esas alcabalas, quién las decide? ¿Qué organismo de seguridad las implementa? Bueno, luego, antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, vimos una militarización en Venezuela, o por lo menos en el centro de Caracas. Hoy se siguen viendo funcionarios en las calles de distintas, digamos, de distintos cuerpos de seguridad. Muchas veces hasta nos confundimos con tantas letras que Ya. tienen en sus espaldas, Ah, eh, pero están allí. No es que, digamos, voy a las Mercedes o voy al centro de Caracas y voy a tener una alcabala ujú. en un lugar específico y voy a ir a evitar ese sitio. No, simplemente, pues, más que todo se ven cuando se sale de la ciudad capital a Valencia, Maracay. Allí es donde la gente por lo general tiene temor. Sin embargo, estas precauciones ya están como instauradas. Es una medida de seguridad que pese a rodar o a transitar por cualquier calle de Caracas, ya la gente lo viene haciendo como Ya. rutinario, por decirlo de alguna manera. Nicole, ¿y hay algún patrón que reitere a quiénes son los que más detienen? ¿A los jóvenes o cualquiera puede correr el riesgo de ser detenido y ser requisado? No tengo esa cifra o eso tan específico, pero sí he escuchado que los jóvenes Ujú. son como el blanco más fácil a la hora de estas, digamos, estas requisas en algún tipo de alcabalas. Fíjate, Nicole, leo que ustedes hicieron 350 encuestas, pero solo 117 respondieron. Dos de cada tres personas se abstuvieron y se abstuvieron por miedo. Pregunto. Te comento, César, que el estudio que citamos es de Mi Convive, de esta Sí, sí. organización no gubernamental. Ujú. Entiendo que es mucho de eso, el miedo, y lo llevo a lo que es la vivencia de nosotros al día a día, cada vez que vamos a hacer entrevistas de calle y tenemos que, pues, consultar un gran número de personas para que cinco o seis accedan como mucho a responder. Y lo que hemos visto es que las personas que tienen mayor miedo o las que menos hablan son personas que tienen una postura diferente al gobierno de Nicolás Maduro. En cambio, pues las personas que son afines de alguna forma son las que al chavismo, pues no tienen ninguna dificultad al momento de Sí. expresar su opinión. Te puedo comentar, Nicole, que nosotros acá en el programa tenemos muchos amigos, muchos entrevistados que nos dicen, prefiero no hablar. Es decir, Carlos Correa no lo hemos podido entrevistar más y él era uno de nuestros invitados más frecuentes. Eh, Sí, y nos pasa también con analistas de entorno, con ujú, politólogos, con economistas incluso. Y hace poco la Universidad Católica Andrés Bello hizo un estudio y no pudimos conocer quiénes eran las personas, no los hizo ellos, difundió un estudio y no pudimos conocer ujú, quiénes son los autores del estudio. Suele esto
digamos, se agravó luego de lo que te comentaba de las más de Sí. 2.200 detenciones, e incluso, bueno, imaginamos que Carlos Correa quedó con algún tipo de medidas, como han quedado otros venezolanos, pues que no se les permita hablar con medios de comunicación por este procedimiento que tienen ante la justicia. Si está preso Enrique Márquez, desaparecido, que era candidato presidencial, ¿qué se puede esperar pues para los demás? Nicole, te agradezco inmensamente estos minutos de la mañana de hoy. Un abrazo, César, siempre un placer conversar contigo. Igual digo por acá. Nicole Colster es periodista de La Voz de América, corresponsal en la ciudad de Caracas. Hacemos una pausa y al regreso vamos a venir con el internacionalista Mariano de Alba en Londres a propósito de esta eventual reunión del enviado de Donald Trump con Nicolás Maduro. Ya regresamos. Leo un tuit, un mensaje en la red X de el periodista de CNN International, Stefano Pozzebon. Richard Grenell, el enviado del presidente Trump, se reunirá con Nicolás Maduro en Caracas hoy. Se espera que discutan la deportación, los vuelos de deportación hacia Venezuela. Sobre esto ha acotado el experto en temas internacionales, el abogado Mariano de Alba. Si la reunión entre Richard Grenell y Maduro efectivamente ocurre hoy, el primer viaje de la administración Trump a la región será a Caracas. Mañana Marco Rubio inicia una gira a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Dominicana, también con la migración como prioridad. ¿Qué significa esto? Vamos a Londres para conversar directamente con Mariano de Alba. Mariano, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué significa este encuentro de Richard Grenell y Nicolás Maduro? Bueno, César, creo que habrá que ver qué efectivamente sucede en el encuentro, pero digamos, esto no es sorpresa, esto se sabía Mm, hace mucho tiempo. Habían dos posibilidades en términos de la política exterior del presidente Trump sobre Venezuela. Una era una política más liderada por Marco Rubio, donde quizás regresábamos a la época de la máxima presión, sanciones, y la otra era, pues, si este señor Richard Grenell, que tiene una relación muy cercana, personal, de confianza con Donald Trump, lograba abrir una negociación. El día que Donald Trump asumió posesión, pues vimos sorpresivamente cómo el propio Grenell publicó en su cuenta en la red social X que él ya estaba en conversaciones con funcionarios del gobierno de Maduro y la foto básicamente lo que enseñaba era él parado en el hotel en el que fue el Hotel Trump en Washington hablando por teléfono, es decir, no había más ujú, nadie del equipo del gobierno estadounidense participando en esas conversaciones. ¿Cuál es digamos, la perspectiva ante este encuentro? Pues es evidente que aquí estamos fundamentalmente hablando de el tema de tratar de ver si se puede lograr un acuerdo desde el punto de vista migratorio. El gobierno de Maduro, desde incluso días antes de que Trump asumiera el poder, también ha lanzado ha lanzado mensajes como tratando de mostrar su disposición. Obviamente, otro tema que le incumbe a Donald Trump es algunos ciudadanos estadounidenses que están arbitrariamente apresados en Venezuela. Y la gran preocupación que yo creo que hay hoy en día es si esta negociación, si estos canales con el señor Grenell y entre Grenell y el gobierno de Nicolás Maduro, pues va a figurar en algún momento el tema de la democracia en Venezuela, el tema del respeto a los derechos humanos. Pareciera por ahora, de las señales que hemos visto, que eso se está dejando a un lado. Para mí eso es ujú. preocupante. Y eso además se suma a otras decisiones que se han tomado y que hemos visto en los últimos días, como por ejemplo la relacionada o la posiblemente relacionada con el TPS, porque la fecha límite va a ser mañana, pero todo indica que no se va a renovar. Así que bueno, hay que ver qué sucede. Pero esto, digamos, era uno de los riesgos que estaba patente, pues, y ahora con esta visita, pareciera que estamos caminando más por ese segundo camino que, como tú y yo habíamos conversado meses Sí, antes de la toma de posesión de Trump, era una de las posibilidades. Mariano, uno de los inconvenientes severos que tuvo la administración Biden con Venezuela fue que al parecer había dos fuentes
una parte directamente en la Casa Blanca con este señor Juan González, a quien era el que negociaba directamente con el régimen de Maduro y a quien se le atribuye, entre otras, por ejemplo, la liberación de los narcosobrinos o de Alex Saab, y otra, el secretario de Estado que andaba por su cuenta. Marco Rubio, el secretario de Estado, tiene un discurso muy, muy fuerte en contra de Nicolás Maduro y a pocas horas de haber sido juramentado, habla con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia. Pero Richard Grenell es el enviado directo de Donald Trump que va directamente a Caracas a reunirse con Nicolás Maduro. Se repetirá el mismo patrón y si se repite, voy a compartir esa preocupación que acabas de manifestar. ¿Será que la discusión política pasa a un segundo o tercer plano? Bueno, otra señal preocupante es el hecho de que al día de hoy tampoco ha habido una reunión entre Edmundo González Urrutia y Donald Trump. Y recordemos que Edmundo Ujú, González Urrutia ha estado 2 veces en Estados Unidos en el mes de enero, en distintos momentos. Por un momento se pensó que sí se iba a lograr esa reunión, al final no se ha dado. Creo que esa es otra señal preocupante. Yo creo que el caso es distinto. El caso es distinto con la administración Biden, ujú, porque por un lado tenías a este funcionario, Juan González, muy involucrado en el tema de Venezuela, pero Anthony Blinken no era una persona que ni tenía interés ni le estaba dedicando gran sí, atención ni a América Latina ni a Venezuela. ujú, Por lo tanto, era un rol muy decorativo, ¿no? El que podía ejercer ujú, Blinken. Ahora con Marco Rubio es distinto, porque Marco Rubio sí conoce la situación en Venezuela, tiene un interés y tiene su propio enfoque. Pero Trump ha decidido poner a este funcionario, porque recordemos que cuando fue designado es representante especial del presidente Trump sobre asuntos especiales. Y Trump ujú, nombró 2 asuntos especiales, Venezuela y Corea del Norte. Y yo creo que eso puede dar lugar a tensiones dentro de la administración Trump, pero también al mismo tiempo creo que no se puede dejar al lado el simbolismo que estamos viendo, ¿no? Un ujú, Grenell que anoche se sabe que estuvo reunido con Trump a solas en el despacho Oval y que hoy, pues, presuntamente está viajando a Caracas. Y por otro lado, mañana un Marco Rubio que va a otra serie de países, también en América Latina, también con la migración, digamos, como prioridad, pero también con otros temas en agenda. Y el artículo de opinión que publica Marco Rubio anoche en el Wall Street Journal, ujú. básicamente toca muy someramente, en una línea prácticamente, la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por lo tanto, todo eso me hace pensar a mí que Marco Rubio ha aceptado que la situación en Venezuela, la prioridad en definir la política la va a tener este señor Grenell. Y obviamente Grenell necesita para que su rol se mantenga relevante de que el gobierno de Maduro esté dispuesto a hacer una serie de concesiones, fundamentalmente en el asunto migratorio, quizás otras más. Y si logra eso, pues presumo yo que Grenell va a seguir teniendo la confianza de Trump para seguir avanzando. A ver, sí, es como para estar preocupados. Imaginemos la reunión Grenell-Maduro. ¿Qué se pone sobre la mesa? ¿Qué se negocia? Bueno, obviamente Grenell va con el objetivo, o con dos objetivos principales, pensaría yo. Primero, que el gobierno de Maduro acepte un acuerdo para recibir las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela. Creo que el gobierno de Maduro está dispuesto a hacer eso, ya lo ha asomado. También muy probablemente Grenell va a pedir la liberación y el envío de ciudadanos estadounidenses arbitrariamente detenidos en Venezuela de regreso a Estados Unidos. Creo que también el gobierno de Maduro ya ha demostrado en el pasado que está dispuesto a ese tipo de acuerdos. Y a cambio, Mm, ¿qué básicamente está pidiendo el gobierno de Maduro? Pues como mínimo va a estar pidiendo que se mantengan vigentes las licencias petroleras. ujú, Eh, Hoy se conoce también que el presidente de Chevron, una compañía estadounidense, ya también está haciendo esfuerzos de lobby con la Casa Blanca para que esa licencia se mantenga vigente. Eso mm, no es, mm. no es una sorpresa. Y luego habrá que ver qué otras concesiones pide Maduro. Creo que la incógnita sobre las concesiones está más del lado de qué más va a querer Maduro a cambio. Ya, Pero realmente esa idea pues, que ha circulado de que Grenell va a negociar la salida del Maduro del poder, yo veo muy pocos elementos objetivos como para soportarla. evidente, evidente. Y
lo que comentabas, el hecho de que Trump no ha visto a González Urrutia, pues eh, también tiene lo suyo, ¿no? ¿En cómo concluimos esto entonces, Mariano, a la fecha de hoy? Bueno, es un panorama preocupante. Obviamente el gobierno estadounidense de Donald Trump está poniendo sus intereses por encima Mm, pienso yo, los intereses de los venezolanos. Em, Habrá que ver efectivamente cuáles son los términos finales del claro, acuerdo, pero digamos, esto es un llamado, un toque de atención sí. importante, sobre todo después de lo que pasó la última semana con el TPS, que todavía es muy confuso, Ujú, de que al final pues va a requerir un gran esfuerzo, mayor coordinación y una mejor estrategia por parte de los venezolanos que sí tenemos como prioridad, que queremos ver un regreso de la democracia claro, en Venezuela y que sí. sabemos que de eso depende mucho la prosperidad económica del país. Mariano, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Mariano de Alba, desde Londres. Una pausa y ya regresamos. Perimenopausia y nutrición. ¿Qué es la perimenopausia? ¿Cuáles son los síntomas típicos y atípicos? ¿Cómo disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y la incapacidad en la vejez? Esto lo vamos a tratar con dos médicos. La doctora Airaudi Rivas, ella es ginecóloga. Airaudi, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y Trinidad Carrasco, quien es médico especializada en nutrición humana y dietética. Trinidad, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a usted. Muy agradecida de estar hoy aquí. Muy bien. ¿Qué es la perimenopausia? Le pregunto a la ginecóloga, Airaudi Rivas. Mira, la perimenopausia no es más allá que el periodo que se vive, que vive la mujer antes de llegar a la menopausia, es decir, de pasar de un periodo reproductivo a un periodo no reproductivo. Es toda aquella etapa que bordea la menopausia o antes de llegar al cese de la menstruación, que Ujú. está conformada, bueno, por diversos síntomas, signos, tanto físicos como mentales, clínicos que presenta la mujer hasta que ya desaparece su menstruación y llega a la menopausia ¿Y por cuáles sí. son esos síntomas, Airaudi? Pueden variar de una mujer en otra mujer, pero básicamente son calorones, sofocones, cambios de humor, aumento de peso corporal, disminución de la libido. Hay mujeres que sienten que el cabello está más fino, se les puede caer el cabello en algunas circunstancias. El cambio de humor es bastante perceptible porque podemos estar depresiva y de repente nostálgica, pero estamos contentas. Esto puede variar, pérdida de la memoria o pérdida de la evocación. Ujú, Tenía que hacer algo, pero ya no me acuerdo qué era, algo como eso, ¿no? ujú, ujú. Pero pueden variar de una mujer en otra. ¿Y cómo hay que alimentarse en ese periodo? Porque hay que tomar previsiones, hay riesgos, le pregunto a la doctora Trinidad Carrasco. Bueno, una de las cosas que es más increíble es que el 80% de las mujeres vamos a pasar por estos síntomas y casi nadie está preparado. Y no tienen idea de qué hacer, ni mucho menos de cómo alimentarse. Y una de las cosas importantes es que la clave en el tema de la alimentación y en el tema del estilo de vida en general es la inflamación. Controlar los niveles de inflamación es vital. ¿Por qué? Porque los estrógenos son una molécula que tienen un efecto antiinflamatorio, que antes de la menopausia nos protege de ciertas enfermedades. Y entender que la inflamación es lo que hace que los síntomas sean más prolongados o sean más intensos y que luego de que pasen esos síntomas que tarde o temprano van a pasar, va a dar lugar a un aumento del riesgo de enfermar, entonces entendemos que la base de la alimentación tiene que estar en una alimentación antiinflamatoria. Ahora, las bases de esa alimentación antiinflamatoria también son un poco diferentes a los que solemos pensar, porque generalmente asociamos una dieta antiinflamatoria con, bueno, voy a aumentar el consumo de cúrcuma, o voy a aumentar la canela o el jengibre, o me dijeron que este antioxidante es bueno, y realmente lo que tiene un impacto en los niveles de inflamación es cómo está estructurado ese plan
desde afuera, ¿no? En cuanto a carbohidratos, en cuanto a proteínas, en cuanto a antioxidantes y en cuanto a cómo eso está integrado también con todo el estilo de vida. Leo, hablando de inflamación, que la acumulación de grasa en el abdomen en la perimenopausia o la menopausia es irremediable. Oye, ese calificativo suena pesado, ¿no? Suena pesado, más que irremediable, es bastante frecuente que ocurra y digamos que el aumento, incluso el aumento de peso tiene una razón de ser en la perimenopausia, ¿no? Porque la grasa ayuda a mantener, o sea, el cuerpo está buscando de mantener los niveles de estrógeno que irreversiblemente están cayendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y que esto que acabas de mencionar en relación a la acumulación de grasa, porque esto tiene mucho que ver con la inflamación, porque justo cuando los estrógenos caen, una de las causas que hace que el cuerpo se inflame es el aumento de los picos de insulina. O sea, hay un cambio metabólico que hace que el cuerpo acumule más grasa en zonas específicas, abdomen, espalda, brazo, y esto aumenta entonces el riesgo de esa grasa visceral, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en el futuro. Le pregunto entonces a la ginecóloga, cuando se entra en esa etapa, ¿qué se debe hacer? ¿Qué le recomienda usted a las señoras que están ya en ese momento? Primero y principal, saber que este es un periodo más por la cual vamos a pasar prácticamente todas. Nos preparan para la primera menstruación, para ser madres, pero no nos preparan para tener la menopausia. Parece que satanizaran un poco ese periodo. Claro, está muy asociado con el envejecimiento en la mujer, pero es un periodo que es inevitable y vamos a pasar más de la mitad de nuestra vida en menopausia, sin menstruación y sin estrógeno. Realmente lo principal es aceptarlo para que podamos convivir con ella, acudir a una evaluación ginecológica completa, porque pues tenemos algunas alternativas que van de la mano, por supuesto, de la alimentación, que es fundamental para que podamos sobrellevar estos síntomas y llegar a la menopausia con los mejores, en las mejores condiciones y, por supuesto, evitar enfermedades crónicas, como ya lo mencionó Trinidad, como es la hipertensión, la diabetes, artritis, entre otras que podríamos estar presentando. Estos estigmas, esa demonización de la menopausia, ya hay que superarla, ¿verdad? La mujer tiene otra vida distinta, pero tiene una vida plena en todos los órdenes, incluyendo el orden sexual. ¿Es así? Así es. Podemos llevar una vida sexual plena y satisfactoria. Inclusive, otro de los síntomas es la disminución del líbido, pero esto también se puede revertir y podemos mejorar con algunas indicaciones que se le pueden dar dentro de las consultas. Muy bien, entonces el tiempo se nos viene encima, lamentablemente. Hoy hemos tenido un día muy cargado de noticias, pero quiero que entonces la doctora Trinidad Carrasco se lleve la palabra conclusiva. Trinidad, ¿cómo debe alimentarse la mujer que llegó ya a este periodo para tener una vida plena? Perfecto. Cuando una mujer llega a esta etapa, tiene que tener en cuenta que hay que proteger la masa muscular, aumentar la absorción de nutrientes y evitar picos de insulina. Entonces, para hacerlo necesita optimizar la cantidad de proteína que come en el día, igual la cantidad de calorías. Ya aquí no valen las dietas que sean demasiado bajas en calorías o quitarse los carbohidratos por completo, porque esto va a intensificar el problema o hacer ayunos extremos. También va a ser importante ver qué tipo de carbohidrato, mejorar el tipo de carbohidrato que se va a consumir, en qué cantidad, a qué hora y cómo lo va a combinar, ¿sí? Que sean con proteínas de buena calidad, con grasas de buena calidad, aguacate, aceite de oliva y por supuesto una gran cantidad de vegetales. La otra cosa que va a ser importante es poner muchísima atención en la salud digestiva, porque de esto va a depender, con la menopausia, muchos cambios a nivel digestivo, y de esto va a depender la absorción de nutrientes. Muchas mujeres en menopausia, el foco lo ponen en qué voy a tomar, qué suplementos voy a tomar. Bueno, primero hay que encargarse de la parte digestiva para asegurarse de que la absorción va a ser óptima. Y ya después de que tenemos, digamos, una base de acuerdo a todos estos lineamientos que estoy dando, entonces sí, aumentar el consumo de alimentos altos en fitoestrógeno, como son la soya, como son las lentejas, como son la col, el brócoli, y otros antioxidantes. Una dieta alta en omega 3, vitaminas del grupo B, vitamina D, tomar sol, también contacto con la naturaleza, y como dijo la doctora Iraudi, entender que esto es una etapa más de la vida,
que puede ser totalmente maravillosa. Maravilloso. Muchísimas gracias, Trinidad. A usted. Y muchísimas gracias a Iraudi. A usted. La doctora Airaudi Rivas es ginecóloga y la doctora Trinidad Carrasco es nutróloga, ambas en Guayaquil. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esto lo escribió el presidente Trump en su Truth Social. Debido a que Jay Powell, refiriéndose a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y la Reserva no lograron detener el problema que crearon con la inflación, lo haré liberando la producción de energía estadounidense, recortando la regulación, reequilibrando el comercio internacional y reactivando la manufactura estadounidense. Si la Reserva Federal hubiera dedicado menos tiempo a la DEI, la ideología de género, que es lo mismo que él está responsabilizando el accidente aéreo en Washington, por ejemplo, la energía verde y el falso cambio climático, la inflación nunca habría sido problema. Cita textual del presidente Trump. Lo cierto es que la Reserva Federal ha decidido mantener las tasas de interés en su primera decisión, ya con Trump en la Casa Blanca. ¿Cómo hemos de interpretar esto? Vamos a conversar aquí en Miami con el economista Alberto Bernal. Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, muchas gracias por tenerme en el programa. A ver, ¿cómo interpretas la decisión del señor Powell y de la Reserva Federal y esto después de ese mensaje muy directo que le mandó el presidente Trump? Pues a ver, el mercado estaba convencido de que la Reserva Federal no iba a bajar las tasas de interés. Yo también pensaba lo mismo. ¿Por qué razón no iba a bajar las tasas de interés? ¿Por qué razón la Reserva Federal tomó esa decisión? Por una razón muy sencilla, César, que es que los últimos datos de empleo han salido bastante fuertes en Estados Unidos y la inflación, a pesar de que continúa cediendo, ha cedido a una velocidad un poco menor a la esperada, a lo que los modelos estaban esperando. Entonces, desde el punto de si tú me preguntas a mí cómo caracterizarías esta reunión de la Fed, yo la caracterizaría como una situación en la cual tenemos una enfermedad y vamos al médico y tenemos una cita de rutina. El médico mira que nada esté muy descuadrado y dice, nos vemos en un mes. Básicamente eso fue. Entonces la Reserva Federal nos dijo, ahorita no tengo suficiente información para tomar una decisión adicional, nos vemos en la reunión de marzo. ¿Puede el presidente Trump, conociéndole y después de haber escrito eso que leí al principio, dar algún tipo de presión al señor Powell? Yo no creo, César. Yo creo que la verdad Trump no va a tener, o sea, la institución, el Banco Central de Estados Unidos es tan independiente, constitucionalmente hablando, está tan bien armado ese andamiaje de la independencia del Banco Central de Estados Unidos que yo estoy convencido que el presidente Trump va a seguir hablando, va a seguir opinando sobre política monetaria, pero estoy convencido de que el grupo de economistas que trabajan, de tecnócratas que trabajan en el Banco Central de Estados Unidos, van a seguir mirando los números, la evidencia, para tomar decisiones de política monetaria. No lo leí aquí, pero él ya había dicho, el presidente Trump, que los de la Reserva Federal no sabían lo que estaban haciendo. Él sí sabe cómo bajar la inflación. ¿Qué impresión te merece eso, Alberto? Pues a ver, el presidente Trump es el presidente Trump. Yo creo que las personas que están en la Reserva Federal son personas extremadamente idóneas. César, tú me preguntas a mí cuál es el sueño de un economista como Alberto Bernal. Para mí, llegar a la Reserva Federal sería el mayor clímax y el mayor
honor que podría tener yo en mi vida como un economista. Entonces, para mí esa institución es otro nivel. Pero, a ver, nuevamente, esto es política. Hay que entender el contexto del presidente en términos de Ujú. política. El presidente Trump ganó en gran parte porque la gente votó en contra de la alta inflación que ocurrió durante los años de Biden. Yo creo que Biden cometió errores en términos de política fiscal y eso exacerbó el problema de la inflación en Estados Unidos. Pero, siendo justos con la evidencia, inflación post pandemia hubo en todo el mundo. En Ujú. Europa, en Latinoamérica, en África, etcétera, etcétera. Pero la economía creció, tal como leo, 2.8% el PIB de Estados Unidos en el 2024. Es decir, está el presidente Trump recibiendo una economía eh, bastante sana y con niveles de empleo satisfactorios. ¿No es así? El presidente Trump está recibiendo una economía en pleno empleo, César. Una Ujú. economía que definitivamente pues, está siendo impulsada por todos los posibles motores que tiene, desde la inversión en nuevas tecnologías hasta el consumo, hasta el turismo, hasta los servicios, etcétera. Yo te digo una cosa, yo siento la economía de Estados Unidos extremadamente bollante. Ujú. Y eso es una buena noticia porque hay mucho empleo en este país. Realmente la persona que no está trabajando en Estados Unidos hoy en día es porque no le da la gana. Aquí trabajo hay para todo el mundo. Ujú. Entonces eso es una bendición pues que exista un sistema como este que tiene la opción de darle empleo a tantas personas. Quiero utilizar el ejemplo que diste, Alberto. Voy al médico y el médico me evalúa, dice, vamos a dejarlo así y vuelvo en un mes. Muy bien. La Reserva Federal vuelve a reunirse en un mes, manejando el ejemplo que pusiste. ¿Qué le puede decir al paciente? Yo creo que dentro de cuando la Reserva Federal se encuentre otra vez en marzo, pues, van a haber sido publicados muchos datos adicionales de la economía de Estados Unidos. Ujú. Datos de empleo, datos de inflación, etcétera. Y yo puedo pronosticar, César, que los datos que vienen de inflación van a ser muy positivos, Ujú. entre otras porque el año pasado, en el primer trimestre del 2024, los datos fueron malos en términos de la inflación. Y eso nos va a ayudar a que la inflación caiga y eso le va a dar espacio a la Reserva Federal para ajustar las tasas de interés nuevamente a la baja. Entonces, Alberto Bernal sigue pensando que Estados Unidos baja las tasas que la Reserva Federal disminuye las tasas de interés en el 2025 tres veces, que esos son 75 puntos básicos. El mercado espera solamente dos veces. Hay gente que ya no ni siquiera espera que bajen las tasas de interés, pero yo sigo pensando que van a bajar tres veces. ¿Por qué? Ujú. Porque también los indicadores líderes me dicen la economía de Estados Unidos está muy bien, pero ya necesita comenzar a tomarse un respiro. Esto es como, César, si nos invitan a una fiesta, llegamos a las 10 de la noche y comenzamos a tomar tequila y seguimos tomando tequila a la misma velocidad, a las 2 de la mañana no vamos a ser personas. Entonces estamos a la 1 de la mañana y un amigo o la esposa o alguien le dice a uno, comienza a mezclar con agua porque si no te vas a morir. Ujú. Literalmente, Estados Unidos venía en una exuberancia brutal de crecimiento económico. 2025, en mi opinión, muchos consumidores van a tomársela más suave, van a ahorrar y eso va a disminuir el crecimiento en el 2025. Muy bien. En ese contexto, ¿qué sugieres? Te tocan la puerta y te dicen, doctor Bernal, ¿qué me sugiere usted con mi inversión? Entonces, en el contexto mío, las mejores inversiones para el 2025 son inversiones que se llaman inversiones de renta fija, que son bonos, o sea, comprar bonos del gobierno, comprar bonos de entidades, de corporaciones con mucha reputación en Estados Unidos. La diferencia entre un bono y una acción es que un bono es mucho más seguro, pero por la coyuntura actual de las tasas de interés y lo que yo veo en el PIB, en la economía, me parece que es más lógico estar más expuesto a bonos que a acciones. Ya para cerrar, y ya que leí la frase, me gustaría tu opinión, la vuelvo a leer. Esto lo escribió el presidente en su red. Si la Reserva Federal hubiera dedicado menos tiempo a la DEI, la ideología de género, la energía verde y el falso cambio climático, la inflación nunca habría sido un problema. Alberto. A ver, yo lo que pienso es que
eh, todas las políticas de DEI, etcétera, etcétera, eso se ha ido al otro lado. Ujú. César, yo pienso que hay muchas cosas que son muy loables de todas estas nuevas tendencias sociales, etcétera, etcétera, pero claramente el Partido Demócrata y la administración pasada se fue hacia el otro lado con las políticas de DEI y lo que está sucediendo ahorita es una reacción natural para devolver esas cosas. El mensaje del presidente Trump es un mensaje completamente político Ujú. y no tiene nada que ver con finanzas ni con mercados. Y el mercado básicamente ignora ese mensaje. Yo, César, puedo asegurar que la Reserva Federal, el Board of Directors de la Reserva Federal, no tiene una sola persona que no tenga la capacidad intelectual y el reconocimiento académico y el pasado de negocios o académico suficiente como para decir que debería estar ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso, César? En la, res- en la junta directiva del Banco Central de Estados Unidos no hay brutos, Muy hay bien. pura gente extremadamente inteligente. Entonces ese mensaje claramente es político y no es real, pero nuevamente, insisto, esto es irrelevante, esto es político. Ya. Alberto, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Mm, Con mucho gusto, hasta luego. Alberto Bernal, economista aquí en Miami. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Colombia tiene una nueva canciller, Laura Sarabia, la misma joven que estuvo al frente como jefa de gabinete del presidente Petro, la misma que tuvo aquel rifirrafe con el entonces embajador Benedetti, llega ahora para reemplazar a Luis Gilberto Murillo. ¿Cómo se ve este cambio en Colombia? ¿Qué lectura le podemos dar desde afuera? ¿Está esta jovencita preparada para llevar adelante las relaciones, sobre todo ahora que hay nuevo gobierno en la Casa Blanca y no ha comenzado muy suave, que digamos, con el Palacio de Nariño? Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está John Torres, editor de la mesa central del diario El Tiempo. John, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, un saludo desde Colombia y como tú lo dices, pues con una situación política y diplomática muy alterada. ¿Por qué Laura Sarabia llega ahora a la Cancillería? Pues Laura Sarabia es una persona joven, como tú lo decías, tiene 30 años, una mujer que en los 2 últimos años ha estado muy cerca del corazón del presidente Gustavo Petro, muy cerca del poder en Colombia. Ocupó el cargo de jefa de gabinete, pero también estuvo después en el departamento administrativo de la presidencia y en otras dependencias de alto nivel. Y sin duda es una figura que ha generado ruidos, pero que también, si tú me preguntas a mí, creo yo que ha cumplido un papel muy importante en la política interna colombiana y también en el relacionamiento del presidente Petro, que es bastante conflictivo con sectores del establecimiento, sobre todo con Ujú. empresarios. Y allí Laura Sarabia ha sido de alguna manera un personaje fundamental porque es un canal de aquellos sectores que tienen un diálogo alterado con el presidente, a través de ella logran tener alguna comunicación con un presidente que los mira siempre y que habla de ellos de manera hostil. Allí ha Ujú. jugado un papel muy importante y ahora que Luis Gilberto Murillo pues sale de la Cancillería, eventualmente con alguna aspiración política, difícil por supuesto, pues Laura Sarabia es la persona que ha sido escogida por el presidente Gustavo Petro. Tuvo un bautizo de fuego este domingo, seguramente el mayor peso de reactivar las relaciones lo tuvo el canciller Murillo, pero Laura Sarabia también estuvo al frente y ayudó utilizando esas capacidades que te digo como de conciliación, de ser un buen canal, pues para lograr bajar un poco esas tensiones innecesarias que provocó el presidente Gustavo Petro, sí, y que fueron Ujú. respondidas también de una manera muy fuerte, eventualmente desproporcionada por el gobierno de Donald Trump. El, perdón, el secretario de Estado Marco Rubio
publicó ayer un artículo, y en ese artículo él menciona al presidente Petro. Dijo, cuando sea necesario, nosotros seremos fuertes para proteger nuestros intereses. Solo pregúntenle al presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo fue recibida esa frase tan fuerte del secretario de Estado? No, aquí hay varios hechos para leer, César. Una primera cosa que es clave es que durante los últimos 20, 25 años, Colombia y la ubicación estratégica de Colombia, el problema que tiene de narcotráfico también, pero además su cercanía con Venezuela, fue de alguna manera tratada de manera con consideración por cuenta por cuenta del gobierno de del gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de Mm, los Estados Unidos. Se podría decir que había una política bipartidista pues clara frente a Colombia. Con Donald Trump lo que hemos visto es que ese socio estratégico, que sin duda era el socio estratégico más importante en América Latina, ya no lo es. Y tenemos unas dificultades muy fuertes porque además tenemos un presidente, Gustavo Petro, que es un presidente que utiliza la diplomacia del micrófono, la ujú. diplomacia del Twitter, diríamos nosotros, que claramente agrava una situación que ya de por sí es compleja con un presidente del estilo de Donald Trump, que también recurre a esa diplomacia del micrófono, pero que además tiene el garrote de los países poderosos como Estados Unidos. Ujú. Dijiste al principio que la señora Laura Sarabia está cerca del corazón del presidente Petro. Como el corazón tiene muchas connotaciones en nuestras culturas, ¿te referías a ese corazón? No. Yo quiero dejar muy claro, es que le tiene muchísima confianza. Es una Ajá. persona joven que ha sido muy eficiente. Él le tiene confianza a Laura Sarabia y eso es muy importante. Laura Sarabia llega a Gustavo Petro a través de Armando Benedetti y Ujú, rápidamente, pues es una persona que tiene muchas capacidades. Se gana la confianza, el corazón del presidente en el sentido de que le tiene tanta confianza que incluso después del incidente con Benedetti hace 2 años, ujú. volvió a llevarla al gobierno y la tiene trabajando allí en el gobierno y la ha sostenido en medio de muchas situaciones. Laura Sarabia es una persona que tiene buenas relaciones, buen diálogo con el establecimiento colombiano y en eso ha sido muy importante, César, porque Petro es un gobernante que se aísla, que se rige mucho por sus preconceptos y que no permite diálogos, no posibilita diálogos. Laura Sarabia ha sido muy importante abriendo esos canales de comunicación y allí ha jugado un papel fundamental. Ha Ujú. permitido que en muchas oportunidades el gobierno y los sectores privados unan esfuerzos para sacar adelante proyectos como los proyectos de La Guajira, que es un departamento muy bello en Colombia, pero muy olvidado por el Estado históricamente. Y allí el papel de Laura Sarabia ha sido importante. Allí creemos nosotros que va a ser también importante, pero por supuesto la falta de experiencia es un hecho real. Claro. La lista internacional está hoy particularmente complicada y va a ser complejo. Eventualmente vamos a ver a un presidente que va a mantener la política que ha usado durante todo este tiempo de opinar, de meterse en asuntos extranjeros hasta cierto punto, porque con Venezuela no lo hemos hecho. Ujú, Hemos sido absolutamente débiles, pusilánimes frente a la dictadura de Nicolás Maduro, ujú. en contravía con todo lo que venía haciendo Gustavo Petro. Pero allí, por ejemplo, la canciller tiene un reto muy grande porque controlarle el Twitter al presidente Gustavo Petro va a ser clave. Este escándalo, esta crisis que el gobierno colombiano llamó un Ujú. incidente, pero pues un impasse, perdóneme, pero en realidad pues era una crisis, la crisis más grande desde el asunto del canal de Panamá, pues se Ujú. desató por cuenta de unas decisiones que toma el presidente y que comunica vía X, vía Twitter, que es Sí, algo totalmente inédito en la historia del país y creo que poco visto en general en el mundo. ya, ya. Controlarle el Twitter al presidente, aquí decimos en Colombia, esconderle el teléfono, pues va a ser una de las labores importantes para Laura Sarabia porque genera mucho más ruidos que los consensos que provoca el presidente Gustavo Petro, opinando de asuntos internacionales en los que no debería meterse. Y en el caso de la migración, que por supuesto tenemos mucho que decir, Ujú. hay canales diplomáticos establecidos para que incluso si hay molestias, como debería haberlas, porque ha habido malos tratos a los migrantes, pues también se logre una defensa efectiva de derechos sin romper los canales diplomáticos y sin poner en riesgo Ya. las relaciones con el principal socio económico, pero además el socio en seguridad que tiene Colombia. John, muchas gracias por atendernos esta mañana. Vale, claro que sí, César. Un abrazo el de Colombia. John Torres, del diario El Tiempo, desde Bogotá. Ya regresamos.
Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. El último tren del disco más reciente de Giordano. Lo hemos puesto pues para conversar con Giordano, quien está en este momento allá en Nueva York. Querido Gio, muy buenos días. ¿Cómo vas con el frío neoyorquino? Hola César. Bueno, el frío a mí no me molesta más la calefacción que el frío. Porque el frío uno se tapa de la calefacción cuando pega se pone fastidioso. Giordano, preparas una gran gira, ida y vuelta. Ajá. Tour 2025. ¿Qué tiene este tour para resaltarlo? Bueno, aparte, yo vengo de un tour importante desde octubre, todo noviembre y parte de diciembre. Fueron 20 toques. Estuve en Chile, Argentina, España, Madrid, Barcelona, La Coruña, varias ciudades de España, Roma, Milán y Londres. Uh-huh. Y eso fue y esta es la continuación, va a ser la continuación de la gira, que va a empezar por Miami el 14, y el 16 en Orlando. Y después vamos también a Atlanta, Houston, Dallas y Washington para una primera etapa. Hay otras fechas planteadas y después también volver a Europa. Y en este tour te presentas con una banda completa. ¿Quiénes te acompañan? Me acompaña el núcleo principal, Uh-huh. el que batería, bajo. En la batería va a estar Ismael Báez, Uh-huh. Maelo. Ya se me fue el nombre del bajista, pero también Juancho Herrera en la guitarra y en el bajo Dan Martínez de Puerto Uh-huh. Rico, y Juancho es colombiano, y Ismael es venezolano. Y el repertorio es el nuevo disco, pero vas a también tocar temas de los viejos. Y claro, son conciertos largos, porque muestro ida y vuelta. La idea es mostrar el disco nuevo y también, claro, y lo de siempre, pues las canciones que inevitablemente e irremediablemente Uh-huh. tengo que tocar en conciertos, Sí. que lo disfruto también, porque como digo yo siempre, los conciertos son reinterpretaciones y siempre son distintos. O sea, cada concierto es distinto al otro, entonces cada es una experiencia distinta, cada concierto, y eso es lo que hace que esté vivo, pues. Y aquí en Miami vas a estar nada menos que en el Adrian Arts Center el Ajá. 14 de febrero a las 8 de la Sí. noche. Y Y 2 es días San después, Valentín. el 16, en Orlando, Ajá. en el Orlando Museum of Art, a las 6 de la tarde. Bueno, entonces hay que prepararse para irte a ver el 14 de febrero en Adrian Arts Center. Tremendo teatro, eso es un gran escenario, sin Sí, duda. yo he estado ahí, lo he visto, he entrado ahí. Muy bien. Bueno, Giordano, ahí estaremos para aplaudirte y acompañarte un buen rato, ¿eh? Bueno, chévere, buenísimo, yo los espero. Muy bien. Invita a nuestros oyentes, por favor, Giordano. Bueno, ya saben, el 14 voy a estar mostrándoles el disco nuevo, Ida y Vuelta, que es un disco creativo muy especial para mí. Y voy a estar tocando las canciones de mi repertorio de siempre. Y bueno, y los invito a pasar un rato allá escuchando música, que espero que sea buena. Sí, señor. Gracias, Giordano. Saludos. A ti, César Miguel. Bueno, Giordano Di Marzo desde Nueva York. Bajo el farol de la esquina
Y ahora sí, nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. Y a las 11 en punto de la mañana para variar, Barbarita. Pitos.